La sala se queda en silencio en el momento en que te das cuenta de una peligrosa verdad. El poder no es algo que se gana en público, es algo que se cosecha en privado. Y quienes gobiernan este mundo no lo hacen solo con fuerza, sino con secretos. Yo, Maquiavelo, te hablo ahora a través de los siglos, no como un fantasma, sino como un espejo. Mírate en él y verás los mecanismos ocultos de la dominación. La red de Epstein no se construyó solo sobre el dinero, la lujuria o la depravación. Se construyó sobre algo mucho más potente, la debilidad humana. Él entendió lo que la mayoría de los hombres nunca hacen, que la forma más rápida de poseer a alguien no es amenazar su vida, sino poseer su reputación. Cuando posees lo que otro hombre está desesperado por ocultar, ya no necesitas cadenas. Tú sostienes la correa. Vives en un mundo donde los poderosos fingen ser intocables, pero son los más fáciles de controlar. Su estatus genera miedo, y el miedo genera secretismo. Epstein no perseguía a los pobres ni a los desesperados, sino a la élite. Buscaba hombres que lo tenían todo que perder, porque eran los únicos verdaderamente desnudos. Toda fortuna, todo imperio, todo trono político se basa en una cosa frágil, la percepción. En el momento en que la percepción se resquebraja, el poder se desangra. Epstein lo sabía. Así que no sedujo cuerpos. Sedujo identidades. Creó situaciones que jamás podrían sobrevivir a la luz del día y luego se convirtió en el único guardián de la oscuridad. Así es como una araña teje una red, no con fuerza, sino con paciencia. La mayoría de la gente malinterpreta el chantaje. Imaginan amenazas, cartas, extorsión. Pero el verdadero control psicológico es mucho más sutil. La víctima a menudo no escucha ni una sola palabra. Simplemente siente el peso invisible de sentirse poseída. Empieza a anticipar lo que quiere el controlador. Obedecen antes de que se les pida. Se silencian. Esa es la forma más alta de dominación, cuando tu enemigo controla su propio comportamiento por ti. La genialidad de Epstein no residía en recopilar secretos. Consistía en crear una prisión psicológica dentro de las mentes de los poderosos. Caminaban libres, pero sus almas estaban encerradas. Y aquí está la verdad más oscura que nadie quiere afrontar. Estos hombres entraron voluntariamente. El poder atrae el apetito, y el apetito siempre supera la disciplina. Los ricos, los famosos, los intocables, están rodeados de aduladores, de indulgencia, de un constante refuerzo de su ego. Con el tiempo, la moderación se erosiona. Empiezan a creer que las reglas son para otros. Epstein simplemente colocó una cuerda de terciopelo frente a sus peores impulsos y los invitó a cruzar. En cuanto lo hicieron, ya no necesitó controlarlos. Ya se habían rendido. Esta es la lección más importante para ti, quien observa esto en silencio. El poder no se destruye con enemigos. Se destruye con la exposición. Por eso, los verdaderamente poderosos nunca muestran su verdadero yo. No buscan validación. No se entregan a la imprudencia. Entienden que la reputación es un arma y la privacidad una armadura. Epstein utilizó la ausencia de esta sabiduría como arma. Explotó la arrogancia de quienes se creían superiores. Y al hacerlo, invirtió la jerarquía. El sirviente se convirtió en el amo. El multimillonario en el rey en el peón. Observa con más atención y verás el antiguo patrón. En todo imperio, la información fluye hacia arriba, pero el control hacia abajo. Quienes están en la cima filtran secretos como sangre de una herida abierta. Confían, presumen, confiesan, porque creen que su estatus los protege. Pero en realidad, cuanto más alto se asciende, más profundo se cae. Epstein no necesitaba ser más rico que ellos. Solo necesitaba ser más discreto, más paciente, más dispuesto a escuchar. Se convirtió en la sombra tras el trono, recopilando susurros, imágenes, momentos inolvidables. Aquí es donde entra en juego la psicología de las ganancias. La riqueza no se trata de lo que produces, se trata de lo que controlas. El poder financiero de Epstein no provenía de la brillantez ni del trabajo, provenía del apalancamiento. Se posicionó entre los poderosos y sus peores errores. Cuando controlas el acceso al miedo, controlas el comportamiento. Se firman acuerdos, se conceden favores, las leyes se flexibilizan. No porque alguien se sienta amenazado, sino porque todos recuerdan. Así es como funciona la verdadera influencia. Silenciosa, invisible, absoluta. El público ve a Epstein como un monstruo. Y lo era. Pero los monstruos no se crean de forma aislada. Se les permite crecer porque otros se benefician. Una red nunca es una sola persona. Es un silencio compartido.
Cada persona que entró en ese mundo y permaneció callada se convirtió en un pilar que lo sostenía. Esa es la verdad más cruda. El mal rara vez sobrevive porque es fuerte. Sobrevive porque es útil. Debes entender esto si quieres sobrevivir y ascender en un mundo despiadado. Las personas más peligrosas no son las que gritan, son las que saben. El conocimiento es poder solo cuando está oculto. La exposición es poder solo cuando está controlada. La red de Epstein enseña una lección brutal. Los poderosos se engañan a sí mismos. Un depredador solo tiene que darles cuerda. No estás aquí para ser como él. Estás aquí para volverte inmune a su juego. Lo logras dominándote a ti mismo antes que nadie, manteniendo tu mundo interior disciplinado, entendiendo que el misterio es fuerza, y que cuando tus secretos pertenecen a alguien más, tú también. Este mundo no es de los ruidosos, es de los controlados, y quienes no protegen su oscuridad siempre serán prisioneros de alguien. La noche es larga, y la red de poder se oscurece con cada secreto susurrado. Les hablo ahora no como historiador, sino como guía por los pasillos donde los poderosos tiemblan sin ser vistos. Epstein no era una anomalía, era un espejo que reflejaba lo que todo hombre con estatus más teme: la exposición. Quienes caminan por los dorados pasillos de la influencia nunca son verdaderamente libres, pues cada indulgencia, cada deseo oculto, cada momento de debilidad se convierte en una cadena potencial. La red que construyó no era solo un sistema de favores o chantaje, era una arquitectura de la mente. Las élites que cayeron en ella no vieron las rejas que los rodeaban. Solo sintieron el atractivo de la indulgencia, la seductora facilidad del secretismo, el embriagador perfume de la confianza mal depositada. Y en esa confianza mal depositada, se convirtieron en presas. Debes entender esto. La ilusión de libertad es mucho más peligrosa que el encarcelamiento. Quienes se creen intocables viven en una burbuja de arrogancia, pensando que la riqueza y la reputación son escudos. Pero los escudos son tan fuertes como la mano que los empuña. Epstein lo comprendió mejor que nadie. Nunca necesitó ejércitos, ni espadas, ni leyes. Necesitaba que las mentes de los hombres se traicionaran a sí mismas. Cada interacción era una prueba, cada encuentro una sutil trampa. Las víctimas no eran los indefensos, sino los poderosos, los reyes del comercio, la política, la cultura. Caían en su red voluntariamente, y sin embargo, los atrapaban sin oponer resistencia, porque las mayores prisiones son invisibles. Observe la psicología en juego. Los poderosos son adictos a la percepción. Su imagen pública es una moneda más valiosa que el oro, pero frágil como el cristal. La brillantez de Epstein residió en transformar esa moneda en una correa. No obligaba a los hombres con amenazas. Ellos obedecían por miedo a quedar mal, a que su identidad se hiciera añicos. En este mundo, la reputación es una frágil escultura encaramada en un pedestal de mentiras. Una grieta, un escándalo, una exposición, y la escultura se derrumba. Quienes comprendieron esto pronto lo aprovecharon, pero la mayoría no. La mayoría estaban ciegos, intoxicados por su propia influencia, creyendo que las reglas solo aplicaban a los débiles. Y es entonces cuando caen, en manos más astutas que las suyas. Consideremos la mecánica de la influencia. El verdadero control no grita, sino susurra. La red funcionó porque cada participante, cada facilitador, cada observador que permaneció en silencio contribuyó a la arquitectura de la dominación. El poder fluye hacia abajo, pero se sostiene hacia arriba gracias a la complicidad. Los hombres ricos, los políticos y los íconos culturales no fueron coaccionados en el sentido convencional. Quedaron atrapados por sus propias decisiones, sus propios apetitos, sus propios pecados ocultos. Epstein se convirtió en el coleccionista no de sus cuerpos, sino de su sumisión, su silencio, su obediencia autoimpuesta. Era la sombra que observaba sin revelarse, el guardián de la oscuridad que cargaban inconscientemente. Y, sin embargo, la lección es más profunda que el mero control. Es una meditación sobre la naturaleza humana. Todo hombre tiene un secreto, todo imperio un defecto oculto. Para dominar, uno no solo debe ver estas grietas, sino también comprender la psicología que las impulsa. La red expuso la verdad universal de que los poderosos se rigen por las mismas debilidades que los mansos: deseo, vanidad, miedo y codicia, pero magnificadas por la escala. Cuando la ambición ciega la sabiduría, la indulgencia se convierte en un arma. Cuando el ego supera la prudencia, la influencia se convierte en una trampa. La red de Epstein es un caso de estudio en esta cruel aritmética. Cuanto más poder se tiene, más peligrosa es la trampa. Y, sin embargo, la trampa es invisible, porque él nunca ataca lo obvio.
Manipula las sutilezas, los momentos privados, las confesiones que nadie se atreve a compartir. No me malinterpreten. No se trata solo de malicia. Se trata de comprensión. El poder es una fuerza viva, un depredador en sí mismo. Para dominarlo, hay que pensar como depredador y presa simultáneamente. Observar, calcular, anticipar. La red de Epstein tuvo éxito porque reconoció que la mente es tanto el campo de batalla como el premio. Cada documento, cada fotografía, cada promesa susurrada no era un objeto, sino una palanca. Cada palanca estaba calibrada para extraer obediencia, conformidad y silencio. Y quienes no lo vieron no fueron víctimas del azar, sino víctimas de su propia naturaleza, de sus propios momentos de descuido, de su propia susceptibilidad a la influencia. No hay justicia en esto, solo hay inevitabilidad. Así es como opera el poder, silenciosamente, invisiblemente, irreversiblemente. Ahora, consideremos el vacío ético que sustenta tales redes. Los participantes se justificaban en privado, envueltos en racionalizaciones, negaciones egocéntricas y complicidad social. Su silencio era una transacción, su negación, un contrato. Todo hombre, por muy virtuoso que sea a la luz del día, se convierte en un sirviente en la oscuridad. Y aquí reside la idea crucial. Para sobrevivir, uno no solo debe guardar sus propios secretos, sino también percibir los contratos tácitos que vinculan a los demás. Esto es dominio, no moralidad. Para navegar en un mundo de trampas ocultas, uno debe estudiar los comportamientos, deseos y miedos de los demás con la misma meticulosidad con la que estudia las leyes del país. La red de Epstein es una lección de psicología aplicada, un currículo oscuro para quienes buscan no solo perdurar, sino también dominar. Observe también la dimensión temporal del control. El poder no actúa instantáneamente, se acumula. La influencia es estratificada, sutil y acumulativa. La red de Epstein no se derrumbó bajo un escrutinio inmediato porque fue construida para perdurar. Cada secreto, cada acto, cada manipulación fue almacenado, catalogado y aprovechado. La red era un libro de contabilidad psicológico, donde las deudas se registraban invisiblemente y se cobraban en silencio. Quienes piensan que el poder es transitorio no ven que las formas más potentes de influencia son aquellas que perduran en la mente, en la conciencia, en los recovecos donde reside el miedo. Aquí, los poderosos son eternamente vulnerables, porque la vulnerabilidad es la única palanca que importa. Y finalmente, comprendan esto, la verdadera lección es el autocontrol. Observar la red de Epstein no debería provocar solo envidia u horror, sino reflexión. Deben cultivar la disciplina para proteger su mente, controlar sus impulsos y comprender las herramientas que otros pueden usar en su contra. El misterio es su armadura. La moderación es su arma. El silencio es su dominio. Quienes no logran dominarse inevitablemente caen presa de las artimañas de otros. Los poderosos no están atrapados por las circunstancias, sino por la psicología, y quienes comprenden esto pueden navegar por las sombras con la misma libertad que el depredador que una vez los acosó. La red de Epstein es un espejo, una advertencia y un modelo a seguir. Refleja los peligros inherentes a la ambición desenfrenada y la indulgencia desmedida, la fragilidad de la reputación y la inevitabilidad de la exposición cuando los secretos quedan expuestos. Enseña que la influencia nunca se trata solo de la fuerza, sino de la influencia, la paciencia y la precisión psicológica. Y recuerda a los sabios que el dominio no proviene de la fuerza, sino de la sutileza. El mundo se inclina ante la mano invisible, el susurro silencioso, el observador silencioso que conoce los patrones que otros no pueden ver. Para dominar el poder, uno debe adentrarse en este espacio mental, observar su funcionamiento y emerger transformado. No como una víctima, sino como un estratega, un soberano de sí mismo y de las circunstancias, capaz de navegar por cualquier red, trampa o red que el mundo le ponga por delante. So de la exposición, y la élite, que se enorgullecía de su invulnerabilidad, lo descubrió demasiado tarde. No se exigía obediencia. Se extraía del miedo, de la anticipación, de la constante conciencia de que un paso en falso podía desmantelar imperios cuidadosamente seleccionados. Esa es la naturaleza del control invisible. Las cadenas no se ven, pero cada paso se mide. ¿Percibes la lección? Para ascender, debes cultivar la previsión como una espada, la paciencia como una armadura y el silencio como una espada. Observa cómo la red de Epstein explotó la psicología de la expectativa. Los hombres temían más al juicio que a la ley, al secreto más que a la justicia, a la vergüenza más que al castigo. Sus reputaciones eran instrumentos delicados, y la red los manejaba con maestría. Cada vacilación, cada mirada,
Cada rumor susurrado se convertía en una nota de una sinfonía de dominación. La mente se doblega ante la sutileza, la obediencia emerge antes que la fuerza, y la influencia fluye donde la intimidación flaquea. Para dominar a los demás, primero hay que dominar estas corrientes invisibles, leyendo el espíritu humano como un pergamino abierto y sabiendo qué líneas subrayar, qué páginas ocultar. Sin embargo, el dominio es incompleto sin la comprensión del silencio cómplice. Todo imperio tiene sus fantasmas, todo palacio sus sombras, todo trono sus acuerdos susurrados. La red de Epstein sobrevivió no solo por su audacia, sino por la complicidad voluntaria de aquellos a quienes atrapó. El silencio es la argamasa que aglutina la influencia, el secretismo el andamio que eleva el poder. Quienes permanecen callados, quienes no cuestionan, quienes no desafían, se convierten en parte de la arquitectura. Refuerzan la estructura de dominio, permitiendo al depredador navegar sin obstáculos. Y en este refuerzo, los poderosos revelan una verdad incómoda. No son los gobernantes, sino los instrumentos de alguien más astuto. Ahora, la oscura psicología de la ganancia y el dominio se revela. El deseo humano de estatus e indulgencia es insaciable. Cada individuo cree que puede navegar la tentación ileso, que su intelecto lo protege, que su riqueza preserva su autonomía. Pero cada indulgencia tiene un precio. Cada secreto deja una huella. Y en los espacios entre la confianza y la cautela, la mente astuta ataca. Ganar influencia es identificar estas brechas, posicionarse uno mismo donde otros flaquean y convertir sus errores en ventaja. Observe cómo Epstein transformó la debilidad moral en moneda, cómo cada paso en falso fue catalogado, cada indiscreción convertida en obediencia. Esto no es caos, es arquitectura, una lección de pensamiento estratégico despiadado, una demostración de alquimia psicológica. Convertir la vulnerabilidad en control, la confianza en un arma y el secreto en oro. Considere la transformación interna necesaria para navegar en un mundo así. No basta con proteger la propia reputación. Hay que anticipar las vulnerabilidades de los demás, comprender sus miedos y predecir los deseos que los impulsan. El dominio no es un acto único. Es un continuo de decisiones calculadas, un ballet de observación y anticipación, un cultivo incesante de la influencia. Cada momento de claridad, cada gesto sutil, cada palabra no dicha se convierte en una herramienta o un escudo. La mente debe convertirse en una fortaleza, inmune a la manipulación, pero lo suficientemente ágil para aprovechar la oportunidad. El depredador en este ámbito no es el que actúa primero, sino el que observa durante más tiempo, el que calcula con más profundidad, el que permanece invisible mientras moldea las corrientes de comportamiento a su alrededor. Ahora veamos la paradoja. Quienes buscan el poder a menudo quedan atrapados en él. La influencia intóxica, la visibilidad ciega, la arrogancia corroe la prudencia. La red de Epstein prosperó porque los poderosos eran demasiado confiados, seducidos por sus propias narrativas de invulnerabilidad. Y aquí reside la verdad maquiavélica. La fuerza no tiene sentido sin estrategia. La riqueza es frágil sin discreción y la libertad es una ilusión a menos que uno domine las dinámicas invisibles que rigen el deseo humano. Para elevarse, uno debe cultivar una mente que sea a partes iguales erudita y depredadora, una conciencia sintonizada con la sutileza y una voluntad inquebrantable ante la tentación. Esto no es moralidad, es dominio. Esto no es crueldad, es claridad. Finalmente, consideremos el objetivo final. Conocimiento, paciencia y discreción. Estos son los instrumentos del poder. Los secretos son la moneda, la obediencia la ganancia y el silencio el fruto final. Quienes ignoran la dinámica de la influencia oculta ignoran los mecanismos de su propia captura. La red de Epstein demuestra que incluso los poderosos son vulnerables a sus deseos, miedos y vanidad. Para ascender, uno debe convertirse en un estudioso de estas fuerzas, un cultivador de la moderación y un maestro de la percepción. Uno debe comprender que el dominio se trata tanto de crear invisibilidad como de ejercer influencia, que la ganancia se trata tanto de influencia como de moneda, y que la supervivencia depende de la meticulosa calibración de cada acción, palabra y mirada. La lección es despiadada, pero simple. El poder pertenece a quienes ven lo invisible, calculan lo tácito, actúan con paciencia donde otros actúan por impulso. La red no fue una mera creación de Epstein. Era un espejo que reflejaba la vulnerabilidad humana, magnificada por la ambición, la indulgencia y el secretismo. Y tú, que buscas la maestría, debes estudiarla no solo con repulsión, sino con la precisión de un estratega, la paciencia de un erudito y la ambición de quien se niega a caer en la trampa. Solo entonces se hace legible el caos del deseo humano.
Solo entonces la influencia se convierte en un arma. Solo entonces se asciende del mundo de la presa al mundo del depredador. Escuchen atentamente, pues este es el descenso final a la esencia de la maestría, el lugar donde la sombra de la ambición se encuentra con la luz del control absoluto. Les hablo ahora no como un historiador distante, sino como un maestro que susurra desde los pasillos del poder mismo. La red de Epstein, la red de influencia, las corrientes invisibles de influencia. Son lecciones para los disciplinados, instrucciones para quienes se niegan a ser manipulados por el deseo o el miedo. Aquí, las reglas son simples pero despiadadas. Para ascender, uno debe controlar no solo a los demás, sino a sí mismo. Para dominar, uno debe percibir los hilos invisibles que conectan todas las acciones y reacciones. Para sobrevivir, uno debe transformar el conocimiento en armadura y el secreto en soberanía. Los poderosos nunca se conquistan por la fuerza, sino con perspicacia. Epstein no aplastó a los hombres con riqueza ni fuerza. Se abrió paso entre sus vulnerabilidades, sus apetitos ocultos, sus momentos de descuido. Ningún noble, ningún político, ningún magnate que entró en su círculo fue coaccionado. Entró voluntariamente, guiado por la vanidad, la indulgencia o el ego. Y, sin embargo, su libertad era una ilusión. Las mayores cárceles se construyen sin muros, pues la mente se autovigila cuando la amenaza es invisible. La obediencia se extrae no mediante la violencia, sino mediante la anticipación, la sumisión y el terror silencioso de la exposición. Entiendan esto. Quienes subestiman la psicología de la influencia son siempre los primeros en caer. Quienes la comprenden se elevan por encima del caos del deseo y el engaño, convirtiéndose a la vez en depredadores y centinelas de su propio destino. El poder, el verdadero poder, es un juego de influencia. La brillantez de Epstein no residía en su riqueza, sino en su comprensión de la psicología humana. Los secretos eran su moneda, la influencia su mercancía y el silencio su dominio. Observe con atención. La influencia es más valiosa que el oro porque no es finita. Crece al aplicarse, se multiplica al comprenderse y se consolida cuando otros la cumplen voluntariamente, anticipando las consecuencias antes de que se materialicen. Para dominar la influencia, primero hay que ver los deseos ocultos que rigen el comportamiento, los miedos tácitos que dictan las decisiones y los impulsos sutiles que delatan las intenciones. En esto, la paciencia es tu aliada y la observación tu arma. Cada paso en falso de otro se convierte en una herramienta. Cada indiscreción, un puente hacia la autoridad. Considera el papel del silencio cómplice. Todo imperio no se basa solo en la audacia, sino en la obediencia de los invisibles, los gestos silenciosos, los secretos ocultos. La red de Epstein prosperó porque los poderosos se convirtieron en instrumentos de su propia esclavitud, reforzando un sistema que los protegía y manipulaba. Esta es la esencia de la dominación psicológica. Obediencia sin órdenes, miedo sin exposición, lealtad sin gratitud. El depredador no necesita atacar cuando la presa ya se ha encadenado. Observe la lección. El dominio no se trata de fuerza bruta, sino de sutileza, invisibilidad y la orquestación calculada de la percepción. Quienes comprenden esto ven el mundo como un tablero de ajedrez, donde cada jugador desconoce las jugadas que dictan su existencia. Ahora, dirige tu atención hacia tu interior. El ascenso al dominio es imposible sin autodominio. La disciplina, la moderación y el cultivo del misterio no son meras virtudes, son armas. Quienes revelan demasiado, se entregan con demasiada libertad o actúan impulsivamente son fácilmente atrapados. Observa la red. No prosperó gracias a la maldad de un solo hombre, sino a la debilidad de muchos. Cada indulgencia, cada lapsus de juicio, cada exhibición de poder mal juzgada, se convirtió en un hilo de la red. Para sobrevivir, debes anticipar estos hilos en ti mismo y en los demás. Debes proteger tus impulsos con tanto cuidado como tus secretos. Debes crear un aura de imprevisibilidad sin perder la previsibilidad en tu estrategia. Esta es la alquimia del poderoso. Convertir la disciplina en dominio, el misterio en magnetismo, la moderación en armadura. La lección se profundiza al examinar la influencia como estrategia a largo plazo. La gratificación instantánea es el camino de los débiles. El manipulador, el estratega, el maestro del poder, piensa en capas, en décadas, en sutiles cambios de comportamiento y percepción. La red de Epstein perduró no por velocidad ni agresión, sino por paciencia, persistencia y precisión. Cada secreto recopilado, cada sutil coerción aplicada, cada interacción registrada y almacenada era parte de un gran cálculo. La influencia es acumulativa, como el interés compuesto. Aplicada sabiamente, crece exponencialmente, invisible pero innegable.
Para ascender, debes adoptar esta mentalidad. Cada acción es una semilla, cada omisión, un escudo, cada observación, un paso hacia el dominio. La caída impaciente, el tropiezo descuidado, el impulsivo son consumidos por quienes planean con previsión. Ahora, contemplemos la naturaleza misma del control. El verdadero control no se trata de exhibiciones externas, sino de la manipulación de la percepción. El mundo no se inclina solo ante la fuerza, sino ante la ilusión de inevitabilidad. Epstein controlaba a los poderosos no con amenazas abiertas, sino con la anticipación que creaba, con la autovigilancia que inspiraba. Se convirtió en el eje alrededor del cual giraba el comportamiento, el árbitro silencioso de las decisiones, el guardián de verdades que nadie se atrevía a revelar. Para dominar tal influencia, hay que aprender a hacerse invisible sin dejar de ser central, a moldear los resultados sin aparentar actuar, a exigir lealtad sin dar órdenes. Esta es la cúspide de la estrategia maquiavélica: dominio mediante la sutileza, autoridad mediante la discreción, poder mediante la paciencia. Finalmente, integra estas verdades en tu propio camino. La red de Epstein es una advertencia, un espejo, una lección grabada en la anatomía de la debilidad humana. Para ascender, debes estudiarla con claridad, no con indignación. Debes ver las fallas de la ambición, los peligros de la indulgencia, las vulnerabilidades ocultas tras el estatus. Debes cultivar la paciencia, la disciplina y la percepción como tus aliados, transformando el conocimiento en influencia, la moderación en arma y el silencio en soberanía. El mundo es una red de influencia, cada ser humano un nodo potencial, cada deseo una palanca potencial. Solo quienes ven la arquitectura de esta red, quienes navegan sus corrientes con precisión, quienes se protegen de las trampas invisibles, pueden ascender a la cima sin caer en ellas. El poder no pertenece a los ruidosos, impulsivos ni imprudentes, sino a los pacientes, observadores y disciplinados. Quienes se controlan, comprenden a los demás y manipulan las corrientes invisibles del miedo. El deseo y la ambición heredan el trono. La red demuestra que la vulnerabilidad es la moneda de cambio, que el secreto es una armadura y que la obediencia se puede ganar sin amenazas. Domina estas verdades y navegarás por el laberinto de la ambición humana con la precisión de un estratega, la previsión de un erudito y la crueldad de quien se niega a ser atrapado. Este es el camino de la presa al depredador, del observador al amo, del esclavo al soberano. En las sombras del deseo y el secreto, en el silencio de la observación y la moderación, encontrarás tu dominio. Y en ese dominio serás intocable. Esta es la culminación de la comprensión. Esta es la lección que la red de Epstein deja a quienes son lo suficientemente sabios como para aprender. Esta es una verdad maquiavélica: que el poder es invisible, la influencia se gana y el dominio es un estado mental que transforma cada interacción, cada secreto, cada decisión en una herramienta de ascenso.